Bien, buen día chicos. Les dejo acá la segunda clase del curso de álgebra grabada. Lo que vamos a hacer hoy es hablar un poco de el sistema o los sistemas de medición de ángulos. Bien. A ver, quiero iniciar esta clase entendiendo el concepto, ¿no? Y creo que la manera más fácil de entenderla es la siguiente. Hay distintas formas de medir distancias, por ejemplo, ¿bien? Nosotros utilizamos el sistema métrico internacional, pero ese sistema métrico que se ha venido aceptando casi en todo el mundo, que es el que utiliza metros, ¿no? Como medida central. Porque claro, también estás, o sea, ustedes entenderán que está el metro en un metro, pero después tenemos un kilómetro, un centímetro, un decímetro, milímetros, etcétera. Bien, pero todas esas medidas son divisiones del metro. Bien, es decir, nosotros en realidad utilizamos como unidad de medida el metro. El kilómetro es simplemente un múltiplo del metro. Bien, son 1000 metros, un kilómetro. Bien, entonces no es que estamos agregando una nueva medida, una nueva unidad de medida, sino que simplemente la estamos multiplicando o dividiendo en el caso de centímetros o milímetros. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Hay otras, o históricamente hubo otras medidas, otras unidades de medida. Bien, de hecho todavía hoy sobrevive una, que es la que utilizan en Estados Unidos, que utiliza yardas, pies, etcétera. Bien, yo no conozco bien cómo funciona ese sistema, pero bueno, digamos que es el sistema que utiliza pies. Bien, un pie. Ese es otro sistema de medición, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que cambia? La forma en la que medimos. Creo que un pie, si no me equivoco, es un poquito más grande que un metro. Puedo estar equivocado, porque como digo, no utilizo ese sistema, por lo tanto no lo conozco. Pero si no me equivoco, es un poquito más grande que un metro. Entonces, ¿qué sucede? Que acá tenemos dos unidades de medida que son totalmente diferentes. No es como, por ejemplo, cuando utilizamos el kilómetro, que es un múltiplo del metro. Bien, no, el pie es una unidad diferente, bien, que no tiene nada que ver con el metro. Entonces, lo que es medir en el fondo es comparar un segmento con este, es decir, es ver cuántas veces cabe este segmento en otro. Bien, cuando decimos, por ejemplo, algo que mide 3 metros, lo que estamos diciendo es que dentro de esa medida van a caber 3 de estos o 4 de estos, ¿bien? Claro, después está, si la medida no es exacta, pues bueno, pueden ser 4,5 metros, etcétera, que bueno, ya serían subdivisiones. Pero bueno, no me quiero meter ahí porque no es el tema del video. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque esto en el fondo es medir y lo que nosotros también vamos a hacer o lo que queremos hacer es medir. Pero en este caso queremos medir ángulos, bien, que no es lo mismo, obviamente, porque es otro fenómeno. Primero estamos hablando de longitudes, distancias, y ahora estamos hablando de ángulos, que es algo diferente. Un ángulo tiene que ver con una rotación. Bien, entonces hay dos formas, así como hay varias formas de medir longitudes, hay varias formas de medir ángulos también. ¿Cuáles son esas formas de medir ángulos? Concretamente hay dos que son las que más se utilizan. Bien, a diferencia de en el caso de la longitud, que básicamente ya en ninguna parte se utiliza, solamente en Estados Unidos se utiliza otro sistema diferente. En casi todo el mundo se utiliza el metro. Bien, sin embargo, para la medida de ángulos hay dos sistemas que se utilizan ampliamente, bien, que son el sistema sexagesimal, que es probablemente el que ustedes vieron en el bachillerato, y el sistema radian, que en teoría también se tiene que ver en el bachillerato, pero bueno, es probable que alguno no lo recuerde o que no lo haya visto, porque bueno, a veces se lo saltan, porque es un tema un poco pesado esto, ¿no? Bien. Entonces, bueno, en estos dos sistemas se diferencian en algo fundamental. El sistema sexagesimal utiliza algo que no existe o que no es propio de la circunferencia. Bien, no es algo que la circunferencia tenga, es algo que se añade artificialmente. Me explico. Cuando uno tiene el sistema sexagesimal, lo que va a intentar hacer es medir una rotación a través de 360 partes. Bien, acá les voy a mostrar esta animación en GeoGebra que seguramente va a ser más ilustrativa. Denme un segundo. Acá se las muestro. Bien, ok. Vean que acá lo que se ha hecho en esta gráfica
es dividir una circunferencia en 360 partes iguales. Bien, entonces de tal manera de que un ángulo medido de esta forma, medido con el sistema sexagesimal, lo que va a implicar es ver cuántas de esas partes hemos tomado en la rotación que tenemos. Por ejemplo, si yo tengo esta pequeña rotación acá, vean que aquí me dice que tengo 13 grados. ¿Qué significa eso? Que de las múltiples, de las 360 divisiones que tenemos acá, ¿cuántas hemos tomado? Hemos tomado 13 divisiones. Bien, dentro de ese ángulo o de esa rotación, tomamos 13 de las 360 que conforman la rotación completa. Es decir, si yo hago una rotación completa, empiezo aquí y termino nuevamente en el punto inicial, tenemos 360 grados, que son todas estas 360 partes. Bien, entonces esa es básicamente la idea del sistema sexagesimal, que es probablemente el que vieron ya en bachillerato. Bien, entonces una circunferencia completa, una vuelta completa, una rotación completa es de 360 grados. Ahora, quiero aclarar algo acá. Una primera pregunta que uno podría hacerse aquí, que sería una pregunta interesante, es ¿por qué rayos es 360 grados? Bien, yo podría preguntarme por qué usaron ese número, porque como estoy diciendo, es algo artificial, cabe destacar, las circunferencias no tienen eso. Bien, no es algo propio de la circunferencia, es algo que se agrega artificialmente de alguna manera. Entonces uno podría pensar, bueno, ¿por qué 360? ¿Por qué no se usa otro número? Por ejemplo, ¿por qué no la dividimos en 100 partes? Bien, o ¿por qué no la dividimos, no sé, en 60 nada más? ¿Por qué 360? Bueno, esa explicación no la voy a dar completa, pero voy a explicar más o menos por qué es eso. Eso tiene dos razones. Tiene una razón histórica, bien, es una herencia histórica, y también tiene una razón aritmética, bien, que tiene que ver con los números. Me explico. El sistema de numeración que nosotros usamos hoy día es en base a 10. Es decir, cuando nosotros contamos, contamos hasta el número 10 y ahí agrupamos. Vean que cada número tiene un símbolo hasta el 9. Ya el 10 es una combinación de unos símbolos que ya están, el 1 y el 0. Bien, bueno, eso no siempre fue así, los sistemas numéricos cambiaron muchísimo a lo largo del tiempo. No quiero extenderme demasiado en eso, pero en Babilonia se utilizaba un sistema numérico en base a 60, no a 10 como el que utilizamos nosotros hoy día, bien, que es el sistema greco-romano. Perdón, indoarábigo, disculpen, números indoarábigos. Entonces, ese sistema de 60, que se agrupaba de a 60, los babilonios utilizaban esta división de la circunferencia en 360 partes. Y eso fue pasando a través de las épocas de una mano a otra y es una herencia histórica básicamente. Pero también es cierto que ese número 360 tiene una cosa importante, que es que tiene muchos divisores. Bien, por ejemplo, vean que acá nosotros hemos dividido esto en cuatro partes porque normalmente es como se describe un plano, ¿no? Entonces, cada una de estas divisiones tiene un número exacto. Bien, no me da un número fracción. Es decir, si yo divido entre 4, son 90 grados. Bien, entonces, es decir, si yo tengo una rotación hasta este punto, sería de 90 grados. Si tengo una rotación hasta este punto, sería de 180 grados. Y si tengo una rotación hasta este punto, sería de 270 grados. Bien. Entonces, eso hace que sea bastante probable que el número que nos dé sea exacto, ¿bien? Porque 360 tiene muchos divisores, se puede dividir entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 12, entre 6, ¿bien? Tiene muchísimos divisores, se puede dividir entre 10 también. Entonces, esa propiedad hace que sea interesante ese número. ¿Por qué? Porque al tener muchos divisores es bastante, digamos, probable que teniendo cierta rotación nos dé un número más o menos exacto. Bien, en cambio, si tuviéramos un número como el 100, por ejemplo, ya la cosa cambia, bien, porque no tiene la misma cantidad de divisores. Entonces, bueno, esas son las dos razones por las cuales la circunferencia tiene 360. Por una parte es una herencia cultural, bien, una herencia histórica, y por otro lado es que tiene cierta comodidad en cuanto a las divisiones, ¿no? Entonces, bueno, ese es el sistema radial. Recuerden que si utilizamos el giro de forma horaria, esto es importante entenderlo, sobre todo los que van a ingeniería tienen que entender más esto, los que van a económica no tanto, bueno, por lo menos no para este primer curso, pero después si tienen otro probablemente sí.
Entonces, el sistema sexagesimal también tenemos que tener en cuenta que si hacemos un giro de forma horaria, es decir, a favor de las manecillas del reloj, los ángulos se van a colocar en negativo. Es decir, esto sería una rotación de menos 360 grados. Eso no quiere decir que el ángulo sea negativo en sí. Bien, es simplemente, igual que en el plano utilizamos positivos y negativos para diferenciar la derecha de la izquierda, aquí utilizamos positivos y negativos para definir o para diferenciar, perdón, giros horarios o giros antihorarios. Bien, antihorarios positivos, horarios negativos. Bien, ahora vamos con el sistema radial, que es el que me interesa y es lo que quería completar hoy. Bien, y voy a agregar una otra cosa que tengo que hablar acá, pero básicamente quiero en este video eso, ¿no? Trabajar con los dos sistemas. El sistema radian es fundamentalmente diferente al sexagesimal. ¿Por qué? Porque utiliza algo que sí es propio de la circunferencia. Bien, utiliza algo que sí que es parte de la circunferencia y no es artificial como las 360 partes que acabamos de agregar acá. Bien, ¿qué es lo que utiliza el sistema radian para medir rotaciones? Utiliza la longitud de arco de una circunferencia. Me explico. Una rotación yo la puedo entender como una parte de una circunferencia. Si yo tomo una circunferencia en el plano, bueno, aquí me quedó un poco mal hecha, pero bueno. Eh, si yo tengo una circunferencia en el plano y yo tengo cierta rotación, imagínense que hay un objeto que rota desde aquí hasta acá. Bien, esa rotación me define un pedacito de la longitud de arco, es decir, de todo el contorno que tiene la circunferencia. Bien, esa longitud de arco, o sea, lo que mide ese borde, bien, la distancia que mide ese borde, la longitud que mide ese borde, ya está calculada. Bien, no voy a profundizar en eso porque eso es un tema bastante más complejo, pero esa longitud ya se calculó hace un montón. Bien, la longitud de arco de una circunferencia se define como 2pi por el radio. A ver, pi es un número irracional que justamente nace del cálculo del borde de la circunferencia. Es una constante universal, es decir, no importa cuál sea el radio de la circunferencia, siempre lo que hay que hacer es multiplicarlo por 2pi. Bien, o 2 por pi. Y entonces, bueno, está ampliamente relacionado con la circunferencia, obviamente. Es decir, el número pi nace de ese cálculo de la longitud de arco de la circunferencia. Pero bueno, no voy a profundizar en eso porque ya les dije, es un tema un poco más complejo y que no lo necesitamos de momento. Entonces, por ejemplo, si el radio de esta circunferencia es 1, que es lo que normalmente se va a hacer, bien, es decir, es el estándar. ¿Por qué? Porque esto tampoco lo puedo explicar del todo, pero hay propiedades trigonométricas que se cumplen igual si el radio es 1, 2, 3 o 10. O sea, todas esas propiedades se cumplen exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Utilizar el más fácil, bien, el menos grande, ¿no? Que no me vaya a quedar un número aquí demasiado enorme. Entonces, el más fácil de utilizar es el radio 1. Bien, entonces el que normalmente se utiliza es ese. Si la circunferencia tiene de radio 1, es decir, desde el centro hasta el borde, mide una unidad de medida, sea 1 centímetro, 1 metro, lo que sea, da igual. La longitud de arco entonces sería 2pi en este caso. Bien, ¿por qué? Porque el radio lo estamos tomando como 1. Bien, ¿por qué? Insisto, porque todas las propiedades de trigonometría, que son las que realmente nos interesan después, se cumplen exactamente igual si el radio es 1 o 2 o 10, da lo mismo. Entonces es preferible usar el 1, que es el más fácil. Bien. Entonces, bueno, lo que vamos a tratar de hacer es medir de los 2pi completos que mide la circunferencia, es decir, de toda esa vuelta que mide 2pi, lo que tendríamos que saber es cuánto tenemos dentro de esa rotación. Bien, esas medidas obviamente se pueden hacer de forma directa, o sea, si uno pudiera poner un transportador, pero también se pueden hacer de manera indirecta, como utilizando trigonometría, como vimos en la clase anterior. Bien, utilizando la tangente. Si yo utilizo la tangente, puedo medir el ángulo de manera indirecta. O sea, ¿qué significa de manera indirecta? Que yo no estoy colocando ningún instrumento, ni estoy utilizando ningún dato para medirlo. Es decir, lo que estoy haciendo es tomar otros datos
que no tienen que ver con el ángulo directamente, como pueden ser las distancias de un triángulo, como lo vimos en la clase anterior, y consiguiendo el ángulo de esa manera, utilizando datos que no tienen que ver con el ángulo como tal. Bien, lo estoy midiendo de manera indirecta con alguna propiedad geométrica, que en este caso sería la propiedad de la tangente. Bien, entonces bueno, voy a mostrarles aquí este gráfico que también va a ser ilustrativo. Denme un segundo. Bien, acá tenemos, vean que dice longitud de arco 1.09. A ver, 2pi es, déjenme ver porque no recuerdo, creo, no sé si da 6 o 7, porque pi es 3,14, entonces hay que multiplicarlo por 2. Creo que sí, creo que es 6, algo. Bien, tiene que ser 6, no importa, 6, bueno, si le doy la vuelta aquí completa, me dirá cuánto es. 6,28, sí, aproximadamente, ¿no? Porque acuérdense que el número pi es un número irracional, tiene infinitos decimales. Bien. Entonces, bueno, vean que acá, conforme yo voy cambiando la longitud de arco, bien, perdón, la rotación, va cambiando la longitud de arco. Bien, es decir, va cambiando cuánto mide este segmento de acá. Bien, qué medida tiene este borde que está aquí. Bien, dije segmento, pero está mal porque el segmento es una línea recta. Bien, esto es curvo. Entonces, bueno, esta curva, este pedazo de circunferencia que tengo aquí, tiene esta medida. Mide 0,76 de longitud. Bien, por cierto que aquí aparece algo. A ver. No sé por qué aparece esto aquí, pero bueno. Acá nada, bueno, entonces conforme obviamente voy aumentando el ángulo, voy aumentando, o la rotación, voy aumentando la longitud de arco que se está tomando, bien. Hasta llegar al máximo que sería 2pi, que es 2pi, como dije, es aproximadamente 6,28, bien. Vean que hay una equivalencia claramente entre el ángulo medido en sexagesimal, vean que acá se lo coloca en sexagesimal y acá está en radián. Bien, entonces por ejemplo 90 grados, que sería algo así. A ver si lo puedo poner exactamente 90, no está difícil aquí colocar 90 directamente, pero bueno, vamos a poner aproximado. Bueno, 90, entonces aquí tenemos longitud de arco, está en 1.59. Bien, entonces cada rotación le corresponde una longitud de arco. Entonces esa es la diferencia entre el sistema radian y el sistema sexagesimal. Entonces también se puede hacer lo mismo que esto. Bien, aquí se podría dividir, que son los ángulos más utilizados, ¿no? Los notables, se les llama así, que en este caso son 90, 180, 270. Aquí también se pueden calcular. ¿Por qué? Porque si yo divido 2pi entre 2, tendría que hasta acá es pi. ¿Por qué? Porque aquí estaría la mitad de la rotación, me faltaría la otra mitad. Entonces, si hago 2pi dividido 2, obtengo pi. Entonces ese sería este valor. Este sería pi medio. ¿Por qué? Porque sería la mitad de la mitad, sería la cuarta parte. Entonces tendría que dividir esto entre 2. Entonces tengo pi dividido 2. Y acá esto da 3 pi medios. ¿Por qué 3 pi medios? Porque si este pedacito mide pi medios, entonces este también mide pi medios y este mide pi medios. Entonces tendríamos pi medios más pi medios más pi medios, son 3 pi medios. ¿Bien? 3 pi medios, perdón, aquí me equivoqué. 3 pi medios. Bien, entonces ese es el sistema radian. La calculadora lo puede hacer, es decir, yo puedo colocar la calculadora en radianes. Si no saben cómo hacerlo, pues bueno, busquen, pueden preguntarle a GPT cómo cambiar mi calculadora a radianes, porque dependiendo de cuál calculadora tengan, pues obviamente se hace diferente, pero normalmente se le hace en el menú. Bien, hay una opción que por lo general dice RAD, bien, que lo que hace es cambiar la calculadora para que trabaje con este sistema, bien. Eso no cambia ninguna otra funcionalidad de la calculadora. Ojo, eso lo único que cambia es básicamente si estás trabajando con trigonometría, con cuál de los dos sistemas va a trabajar, si con el radian o con el sexagesimal. O si estás trabajando con vectores, con lo que sea, ¿bien? Que tenga que ver con ángulos, obviamente. Y para volver a este, si lo quiero, hay uno que dice DEG. No dice sex porque es sexa o algo así. ¿Por qué? Porque está en inglés. Entonces dice degree. ¿Bien? Que es lo mismo. Entonces, bueno, degree que viene la palabra grados, ¿no? Lo que pasa es que nosotros le agregamos este sexagesimal, bien, pero bueno, es una cuestión del idioma. Pero bueno, como la mayoría de calculadoras están en inglés, dice degree. Sin embargo, en inglés radian, si no me equivoco, se dice igual. Bueno,
Entonces eso, igual manera los sistemas, el sistema radial también se puede establecer de la misma manera con un ángulo en giro contrario, ¿no? Es decir, este sistema también se puede utilizar con una rotación horaria. Bien, en este caso lo único que vamos a hacer es simplemente colocar los grados en negativo, de igual manera como lo hicimos en el sexagesimal, ¿no? Si llegamos hasta acá, por ejemplo, esto sería -90, pues bueno, aquí sería menos pi. Bien, ok, entonces, ¿por qué hice todas estas, por qué hablé tan a profundidad de los ángulos? Porque, sobre todo los que van en ingeniería, bien, porque los de económicas quizás no van a usar esto demasiado. Sí que puede parecer algún ejercicio que tenga que ver con darle un ángulo a algún vector. Bien, pero esta profundización que hice es más que todo porque en ingeniería, cuando vean números complejos, si no entienden esto, se les va a complicar un montón. Bien. Igual manera, tanto en economía como en ingeniería, se utiliza el sistema radian. Bien, no vamos a utilizar este sistema. Este sistema normalmente se utiliza en física. Se utiliza más en física que en matemáticas. En matemáticas y sobre todo en este curso de álgebra, vamos a utilizar el sistema radian. No vamos a utilizar el sistema sexagesimal. Bien. Entonces, bueno, dado esto, voy a borrar acá. Y lo que voy a hacer es eh, mostrar lo siguiente. Si yo acá tengo un vector, bien, vamos a ver, vamos a hacer el cálculo en radianes. Bien, vamos a tener eso en consideración. Voy a tenerlo acá. Vamos a tomar un vector cualquiera. De hecho, voy a tomar un vector que no esté en el origen. Bien, voy a empezar con un vector, digamos que tenemos un punto A en el punto 1, 2 y tenemos un punto B en el punto 0, 3. Bien, digamos. Entonces, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces tenemos en el 1, 2, supongamos sería este punto aquí, y el 0, 3 que sería este punto. Bien, y supongamos que yo quiero saber cuál es la dirección de AB. Bien, supongamos que quiero saber esto, ¿no? ¿Cuál es la dirección de este vector? Bueno, entonces acá lo que tengo que tener en cuenta es que ese vector no está ligado al origen. Bien, no empieza en 0, 0. Y lo que vamos a hacer es buscar inmediatamente su equivalente ligado al origen. Y ustedes dirán, pero si yo quiero la dirección es de este. Sí, pero recuérdense que en la clase anterior vimos que el vector equivalente conserva las mismas propiedades que este, es decir, tiene exactamente la misma dirección y la misma longitud. Entonces, bueno, agarramos acá y recuerden que para conseguir el vector equivalente hay que restar llegada menos salida. Cuidado porque si lo hacen al revés, el vector les va a quedar apuntando hacia allá. Bien, y no va a ser correcto porque le va a dar una dirección errónea. Bien, le daría la dirección opuesta. Entonces, vamos a hacer primero, perdón, vamos a hacerlo correctamente, que sería llegada menos salida. Entonces sería, la llegada es B, la salida es A. Entonces tendríamos llegada menos salida, 0 menos 1, X, estamos las coordenadas en X, y después 3 menos 2, 3 menos 2, y obtenemos como resultado el vector equivalente menos 1, 1. Bien, entonces ahí tenemos nuestro vector equivalente, que quedaría más o menos por aquí, menos 1, 1. Acá, aunque es un poco, no sé si me quedó esto bien, porque este vector me parece que no cuadra acá. A ver, 0 menos 1, 3 menos 2, no, sí está. Pero yo siento que este vector es un poco diferente a este, siento que este es más pequeño y de hecho siento que la dirección no es la misma. No sé si es que estoy cometiendo, no, creo que sí, 0 menos 1, 3 menos 2, 1. Bueno, no sé, será una impresión. Ah, no, sí, perdón, no, cualquiera. No, menos 1 X. X es menos 1, o sea, sería cerca. No, aquí hay algo que no está bien. Indudablemente hay algo que está saliendo mal. Porque acá 0 menos 1 me daría un número menos negativo y entonces el vector me quedaría apuntando hacia acá abajo, porque menos 1 es aquí. Entonces sería menos 1, 1 sería acá y está apuntando en la dirección opuesta. Entonces, ¿será que estoy restando mal? Es llegada menos salida, ¿no? Lo estoy haciendo bien. No entiendo qué está pasando acá.
¿Será que es que lo estoy dibujando mal? Uno, 2, no, estoy acá. Ya vi el error, perdón, discúlpenme. Acá yo puse 0,3 y en realidad el que dibujé es 3,0. Bien, pues este punto es 3,0. Disculpen, aquí quería poner 3,0, no 0,3. 3,0. Porque 0,3 sería acá arriba. Bien, por eso es que estaba dando mal. Es 3,0, perdón. Entonces acá la resta sería 3 menos 1 y 0 menos 2. Bien, bueno, me disculparán ahí ese error. Escribí el punto al revés. Y entonces acá tendríamos 3 menos 1 es 2. Y aquí menos 2. Ok, ahora sí tiene más sentido, ¿no? 2 menos 2, que sería acá abajo. Bien, entonces nos da este vector y ahora sí tiene más lógica, ¿no? Se ve bastante mejor. Entonces, bueno, tenemos este vector que está aquí. Este sería un vector que es equivalente al otro, por lo tanto tiene la misma dirección. Eso quiere decir que si yo calculo la dirección de este vector, obtendría directamente la dirección de este. ¿Cómo lo hacemos? Con la tangente, como dijimos. La tangente de θ sería y dividido x, entonces tendríamos tangente de θ igual a y sería menos 2 x1 y tenemos tangente de θ igual a menos 1. Recuérdense que yo les dije que en el primero y en el cuarto cuadrante la calculadora nos da correctamente el valor. Bien, el problema es cuando está en el segundo y en el tercero, que tenemos el problema de que nos da un desfase, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, déjenme agarrar mi calculadora un segundo. ¿A dónde la coloqué? Acá sí. Bien, siempre me olvido de agarrar la calculadora antes de empezar esto. Y entonces, bueno, hacemos la arcotangente. Importante. Yo les voy a mostrar aquí cómo se hace en mi calculadora. Pero bueno, obviamente en la suya puede ser diferente. Aquí yo le doy a Shift. Luego le doy a acá Setup. Y aparece en el número 4 aparece RAD. Bien, entonces yo le doy ahí a RAD, que es el 4. Y arribita, no sé si alcanza a ver, aparece una R acá. Si aparece una R significa que está en radian. Si aparece una D es porque está en grados, bien, en sexagesimal. Entonces, bueno, aquí calculamos la arcotangente de menos 1 y obtenemos menos un cuarto de pi. Ojo, una cosa, puede ser, si ustedes tienen otro tipo de calculadora más básica, puede ser que les dé el número de esta manera. Bien, pero se los dé, porque es lo mismo, ¿no? Es simplemente que si ustedes hacen esta división, no hacen menos pi dividido 4, aquí lo que les está dando es el número aproximado, ¿no? Sin el valor de pi. Pero es lo mismo. Bien, esto es lo mismo que esto. Bien, entonces, bueno, acá sería, si les da 100 decimal, pueden llegar a tener problemas porque en el CBC siempre tratan de que ustedes escriban el valor de esta forma, bien, así, menos un cuarto de pi. Entonces lo que pueden hacer en dado caso es calcularlo primero en grados y pasarlo a radianes. Ahora les voy a explicar cómo se hace. Pero si su calculadora lo hace así, bien, entonces lo dejamos así directamente, bien, no nos compliquemos la vida. Entonces teníamos θ igual a menos un cuarto de pi. Bien, entonces ahí tendríamos el ángulo, que sería este ángulo, que es el mismo ángulo que tendría este vector, ¿bien? Es exactamente lo mismo. Voy a borrar estas líneas guías para que se entienda. Bien, entonces esos dos ángulos son los mismos, así que las direcciones son las mismas. Entonces la dirección del vector sería esta, menos un cuarto de pi. Bien, y ahora voy a agregar otra cosa, pero bueno, antes de eso, les muestro la fórmula que les dije. Para cambiar a sexagesimal, lo que tienen que hacer es tomar el valor que les dio en sexagesimal, porque o sea, la idea sería que ustedes, si su calculadora no les da el resultado de esta manera, bien, o sea, no se los da así, sino que se los da de esta forma, bien, normalmente en el CBC no quieren que coloquen esto así, bien, sino que lo coloquen de esta forma, así. Entonces, si su calculadora no lo hace de esa manera, pues bueno, pues obviamente podrían comprarse otra, pero no sé si es una buena idea. Hoy día comprar calculadoras me parece que es perder dinero. Entonces lo que pueden hacer es colocar la calculadora en grados, en sexagesimal, en degree, y volver a hacer el cálculo. Vean que si yo lo hago acá, tendría aquí menos 45.
Bien, y ese menos 45 lo que voy a hacer es, que es menos 45 grados, lo voy a transformar en radianes. ¿Cómo hacemos para transformarlo en radianes? Pues bueno, de la siguiente forma, agarramos el menos 45 que nos dio, bien, y lo que vamos a hacer es dividirlo entre 180 y lo vamos a multiplicar por pi. Bien, esa es la forma de hacerlo. Entonces acá lo que hacemos es menos 45 dividido 180 para que la calculadora no lo simplifique y es menos un cuarto y ahí lo tenemos, menos un cuarto de pi. Bien, entonces bueno, se los dejo como una fórmula, es sexagesimal, sería los radianes, o sea, el grado, el ángulo medido en radianes, dividido entre 180 multiplicado por pi, perdón, al revés, disculpen, es radianes igual al sexagesimal, o sea, al número escrito de forma sexagesimal, o al ángulo escrito de forma sexagesimal, dividido entre 180, entre 180. Bien, esto es S de sexagesimal. Dividido entre 180 y lo multiplicamos por pi, ya está. Bien, entonces esa es una opción en el caso de que su calculadora no les dé el ángulo de esta manera. Bien, bueno, ahí está. Voy a hablar una última cosa y ya con esto termino esta parte de los ángulos. No voy a profundizar esto porque sería para un tema para exclusivamente ingeniería, pero lo voy a dejar aquí para que sepan. ¿Qué sucede? Yo en la clase anterior había dicho que este no es el único ángulo posible para ese vector. Bien, ¿por qué? Porque yo perfectamente podría dar un giro completo y volver a caer acá. Bien, y de esa manera tendría otro ángulo distinto, pero que representa el mismo vector. Y dependiendo de lo que yo esté trabajando, puede suceder que a mí no me interese o sea para mí muy diferente que el objeto haya rotado esto que de una vuelta completa, por ejemplo en física, ¿no? Si yo estoy viendo la rotación de un objeto, no es lo mismo que un objeto rote este pedacito a que de una vuelta completa. Eso en ingeniería lo van a tener que considerar, sobre todo cuando llegan a números complejos. Sin embargo, para economía, bien, no, esto no va a ser necesario. Normalmente vamos a utilizar el ángulo más simple, bien. Y de hecho en ingeniería también, para esta parte de vectores y rectas y planos del espacio, normalmente vamos a utilizar el ángulo más simple. Pero en ingeniería después hay otro tema que se llama números complejos y también está luego transformaciones lineales. Y por ahí entonces sí tendríamos que considerar esos giros extra. Bien. Entonces, bueno, a ver, agrego acá por dejarlo. Si yo tuviera que hacer un giro extra, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues sumar una vuelta completa a este ángulo. Por ejemplo, si yo tengo menos pi cuarto, lo que tendría que hacer es, bueno, en este caso restar porque estoy en giro contrario, tendría que hacer menos 2 pi. Si yo hago menos un cuarto de pi menos 2 pi, bien, y hago esta resta, que eso pase con la calculadora, esa resta me va a dar este ángulo que sería de dar una vuelta completa. O sea, al yo añadir este menos 2 pi, lo que estoy haciendo es añadir esta vuelta que está acá. Bien, es decir, tengo hasta acá menos un cuarto de pi hasta esta parte y después lo que hago es añadir una vuelta completa restando 2pi. Y eso lo podría hacer infinitas veces. Podría volver a restar 2pi, entonces tendría otra vuelta a la circunferencia y así. Pero bueno, eso no lo voy a profundizar en este video. Pero lo dejo ahí tentativo para que sepan que si yo voy restando 2pi, en este caso restando porque es negativo el ángulo, está medido de forma horaria, entonces yo puedo ir restando 2pi, 2pi, 2pi y obtengo más y más y más y más ángulos posibles. Bien, ahora en esta parte solo vamos a utilizar el ángulo más sencillo, bien, no nos vamos a complicar buscando ninguno de estos ángulos. Pero como les digo, en números complejos sí que van a tener que considerar esos ángulos. Bien, ¿por qué? Ahorita no lo puedo explicar, pero bueno. Entonces, ok, voy a borrar esto. Listo, entonces hemos terminado con el tema de los ángulos. Quería profundizar eso porque eso es algo que normalmente no se explica y por lo general trae mucho problema, la mayoría de la gente no lo entiende. Entonces, bueno, voy a cerrar esta clase hablando de un par de operaciones entre vectores que son muy importantes. Bien, cabe destacar que hasta ahora hemos trabajado vectores en el plano nada más, no hemos trabajado vectores en el espacio, porque yo puedo trabajar vectores con 3 coordenadas, eso lo voy a hacer luego. Bien, hoy voy a hablar de simplemente vectores con 2 coordenadas, ¿no? Vectores en el plano. Entonces, voy a hablar sobre básicamente tres operaciones que son la suma o resta, ¿no?
La suma o resta, la multiplicación por un escalar. Ya voy a explicar por qué tiene ese nombre tan largo y no simplemente multiplicación. Y el producto escalar. Hay otro producto que se llama el producto vectorial, pero ese solo es con vectores en el espacio, no en el plano. ¿Bien? Eso lo veremos en las próximas clases. Bien, entonces tenemos suma o resta, multiplicación por un escalar y el producto escalar. Voy a hablar sobre esas tres operaciones. Bien, voy a centrarme sobre todo en los dos productos. Este no me va a interesar demasiado, pero bueno, me voy a centrar principalmente en estos dos. Bien. Entonces, ¿cómo se hace la suma o resta? Bien, la suma o resta es bastante sencilla. No, como dije, no voy a profundizar en el aspecto geométrico porque realmente no lo necesitamos para este curso. Bien, no estoy diciendo que no sea importante, no es importante para este curso. Bien, entonces, la suma, ¿cómo se hace? La suma de vectores. Vamos a tratar de establecer la propiedad y también entender un poquito la parte geométrica, pero no la voy a profundizar demasiado. La suma se hace simplemente tomando cada componente y sumándola con su correspondiente. Es decir, si yo tengo que sumar el vector AB, un vector cualquiera, y un vector CD, lo que vamos a hacer es simplemente sumar la primera coordenada con la primera coordenada del otro vector y la segunda coordenada con la otra segunda coordenada. Bien, es bastante simple, bien, no tiene ninguna dificultad. Si fuera con resta es lo mismo. Bien, si fuera aquí menos, vamos a ponerlo más menos, sirve para ambos la fórmula, más o menos, más o menos. Bien, en ambos casos funciona. Entonces, si queremos sumar dos vectores, voy a poner un ejemplo aquí, menos 1 un medio, más 4 3 medios, por poner un ejemplo. Entonces tendríamos aquí menos 1 más 4 es 3, coma, y un medio más 3 medios es 4 medios, 4 medios es 2. Bien, 3, 2. Bueno, entonces esa es la forma de sumar vectores, bastante simple. ¿Bien? Simplemente sumamos el primero con el primero, el segundo con el segundo. Una pregunta interesante podría ser por qué rayos se hace de esta forma. Bien, porque alguien podría pensar, bueno, ¿y por qué no se suma el primero con el segundo y el segundo con el primero? Eso podría ser una pregunta válida. Bien, bastante válida, porque ¿quién me dice a mí que se tiene que sumar el primero con el primero y el segundo con el segundo? Claro, parece lo más lógico, pero no tiene por qué ser así. No hay nada que me diga que tiene que ser así sí o sí. Bien, bueno, la razón por la cual se hace de esa manera es porque, bueno, hay varias razones, ¿no? Pero la razón, digamos, histórica principal es que esto funciona muy bien cuando queremos sumar fuerzas en física. Porque en física la fuerza se ve como un vector. Yo no voy a explicar eso aquí porque yo no soy profesor de física. Bien, no me gusta extralimitarme de mi, más allá de que yo soy interdisciplinario, o sea, tengo conocimiento de muchas cosas, además de matemáticas, no me gusta extralimitarme porque cuando uno se va a explicar una materia en la que uno no es experto, puede llegar a cometer errores que después los estudiantes pueden replicar y se les puede hacer un efecto bola de nieve, ¿no? Un pequeño error que yo cometa puede hacer que después terminen creyendo cosas que no son bien y que se les compliquen ciertas materias. Entonces yo no me meto en física, pero yo sé que en física las fuerzas se interpretan como vectores, bien, y las aceleraciones también. Entonces esto para sumar aceleraciones o para sumar fuerzas funciona perfecto. Bien, entonces ahí hay un poquito de influencia de la física en esto. Bien, no es lo único, hay otras cosas, pero esas otras cosas no las puedo explicar porque son matemáticas más avanzadas. Bien, entonces bueno. Nada, pero esa es la forma estándar de hacer la suma. Y esa forma estándar tiene una interpretación geométrica que es la siguiente. Cuando uno tiene dos vectores, de nuevo esto no lo voy a profundizar. Bien, esto si quieren lo pueden ver en un video en YouTube, busquen un video sobre suma de vectores y ya está. Pero yo no lo voy a profundizar aquí porque no es necesario. Bien, lo considero irrelevante para este curso. Entonces, si yo tengo que sumar estos dos vectores, el resultado de la suma de esos dos vectores, ya voy a moverlo aquí porque si no este me va a quedar encima probablemente de este eje y no quiero que eso pase, así que lo voy a poner mejor así. Bien, entonces cuando yo quiero sumar dos vectores, supongamos que yo quiero sumar estos dos vectores que están acá, cuando yo hago esa suma, lo que me va a dar como resultado es la diagonal del paralelogramo que forman esos dos vectores. Me explico. Si yo acá trazo una paralela a esta, bien, así que tenga la misma dirección, digamos, algo así, y trazo acá una paralela a esta,
Bien, vean que se forma un paralelogramo, bien, una figura de cuatro lados que son paralelos. Bueno, este punto que está aquí es la suma. O sea, si este es un vector B y este es un vector U, esto sería U más B. O sea, la suma te da como resultado este punto intermedio que está en el paralelogramo formado por ella. Bien, no voy a profundizar sobre eso porque eso es más que todo útil en física. Bien, en física sí que es útil eso, esa interpretación de la suma, porque cuando tú le aplicas, por ejemplo, dos fuerzas a un objeto, bien, ese objeto no se va a mover en ninguna de esas dos direcciones, sino que se va a mover en esta dirección. Bien, entonces eso es importante en física, pero para este curso de álgebra no nos interesa demasiado esa interpretación geométrica, ¿bien? Entonces no la voy a profundizar. Pero bueno, eso es en grandes rasgos. Tenemos dos vectores. El vector suma va a ser esa diagonal que se forma cuando construyo ese paralelogramo con los vectores que tengo. Bien. En este caso sería esto. Esto lo pueden comprobar si quieren, después pueden hacer un gráfico de esta suma bien hecho y pueden darse cuenta que efectivamente este vector que le está dando acá es ese vector que va en el medio. Bueno, listo. Entonces eso en cuanto a la suma. No voy a profundizar más porque, a ver, es bastante simple. Después tiene la resta es diferente. La resta les va a dar como resultado es este vector. Bien, pero ese vector no está ligado al origen, entonces va a ser en realidad un equivalente. No voy a profundizar eso. Bien, siento que voy a perder el tiempo. No, no es necesario para este curso. Pero si ustedes quieren verlo, porque bueno, después obviamente podrán tener otras materias más adelante y a lo mejor puede llegar a ser útil esa interpretación. Pero de momento para este curso no la necesito. Entonces, bueno, eso en cuanto a la suma. Bien, lo que sí es que hay que saber cómo sumar, pero bueno, es bastante fácil, ¿no? Primera componente con primera componente, segunda con segunda. Y después vamos a ver que cuando tengamos vectores en el espacio, es decir, vectores con tres componentes, va a ser lo mismo. Vamos a sumar la primera con la primera, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera. Y la interpretación geométrica va a ser básicamente idéntica. Pero bueno, eso lo veremos en la clase que viene. Entonces, acá, ya vimos la suma. Bien, entonces voy con la multiplicación por un escalar. La multiplicación por un escalar, voy a llamarla multiplicación nada más, pero no se puede llamar así, no, no está bien eso. ¿Por qué? Porque esto yo le pongo el nombre producto, pero también le pueden llamar multiplicación escalar. Bien, entonces son dos cosas diferentes. No es lo mismo la multiplicación por un escalar que la multiplicación escalar. Yo le pongo la palabra producto, que es un sinónimo, porque siento que suenan demasiado parecido multiplicación por un escalar y multiplicación escalar, ¿bien? Pero producto y multiplicación es lo mismo. Entonces, escribir multiplicación nada más sería un poco erróneo. ¿Por qué? Porque no sabemos si nos está refiriendo a esta o a la otra, porque está la multiplicación vectorial. Pero bueno, yo normalmente eso lo llamo producto. ¿Bien? Pero a este también se le puede llamar producto, se le puede llamar producto por un escalar. Entonces, bueno. Creo que se entiende mi idea. Bien, entonces voy a poner multiplicación haciendo referencia a esto, pero de nuevo, habría que escribirlo completo realmente. Entonces, la multiplicación por un escalar, lo que va a hacer es tomar un vector y multiplicarlo por un número. Bien, y uno podría decir, bueno, ¿y para qué rayos quiero multiplicar yo un vector por un número? Bueno, esto tiene que ver también, hay cierta influencia de la física en esto. ¿Qué sucede? Cuando yo multiplico un número por un vector, lo que vamos a hacer es una especie de distributiva. No le podemos llamar distributiva, quiero aclarar esto. La distributiva es una propiedad del producto sobre la suma, no es una propiedad de los vectores. Bien, entonces acá yo tengo un producto. Por ejemplo, puedo multiplicar el valor 3 por el vector 1, 2. Entonces aquí se hace algo parecido a la propiedad distributiva, pero insisto, no es la propiedad distributiva porque aquí no hay una suma. Bien, esto no es una suma. Si fuera 1 más 2, entonces sí sería una distributiva, pero esto no es una suma, por lo tanto no se le puede llamar distributiva. Pero es algo parecido, ciertamente. Lo que vamos a hacer es multiplicar cada uno de esos términos perdón, este número por cada uno de los términos. Entonces tendría aquí 3, 6. Bien, bastante simple. Ahora, lo que me interesa de esto más que todo no es que sepan hacer esta cuenta, porque esto es una tontería, bien, es simplemente multiplicar cada número por este. Ahora, la cuestión es acá la interpretación geométrica que tiene eso. Ahí es donde está digamos, la sustancia. ¿Cuál es la sustancia? Que cuando yo tomo un vector, por ejemplo, en este caso el 1, 2, vamos a tratar de dibujarlo. 1, 2. Voy a dibujarlo más grande acá porque no me va a caber el dibujo. Bien, voy a meterlo acá. Aquí sería 1, 1, 2, 3,
4, 5, 6. Voy a dibujar hasta el 6 porque aquí me apareció un 6 y aquí está el 3. Entonces vean lo que sucede. Si yo marco el 1, 2, que sería más o menos aquí, bien, 1, 2. Cabe destacar que mi dibujo no es bueno, por lo tanto por ahí el efecto visual queda un poco mal, pero bueno, se entiende que es porque los test no siguen regla. Pero cuando tomamos el 3, 6, vean que lo que en realidad sucede es que eso es una prolongación del vector. O sea que yo lo que estoy haciendo en el fondo es que ese vector sea más grande. Pero vean que la dirección del vector es la misma. Es decir, la dirección del vector no cambió. Si la dirección de este vector es la misma dirección de este vector, no hubo ningún cambio en la dirección. Bien, entonces lo que hemos hecho se llama dilatación. Importante esto sobre todo para los que van a ingeniería. No digo que no sea importante para los de económicas, pero para los de ingeniería aún más. Bien, dilatación. Una dilatación es básicamente hacer que un vector tenga una mayor longitud, es decir, un mayor módulo, pero la dirección se mantenga, es decir, siga apuntando hacia la misma dirección. ¿Bien? Entonces, eso es lo que llamamos dilatación. Cabe destacar que la dilatación, ojo, es siempre y cuando el escalar, que lo va a llamar lambda, ese lambda sería esto, ¿bien? Sería, vamos a ponerlo aquí, lambda sería este número. Bien, a lo que me estoy refiriendo acá. Entonces, lambda tiene que ser un número mayor que 0. Bien, es mayor que 1, disculpen. Mayor que 1. Es decir, la dilatación ocurre si este número es un número mayor que 1. Si ese número es menor que 1, ¿qué sucede? Pues va a suceder lo contrario, va a suceder una contracción. Bien, lo voy a colocar aquí. Bien, si yo tengo un vector cualquiera y lo multiplico por un lambda que sea menor que 1, pero positivo, ojo, o sea que esté entre 0 y 1. Por ejemplo, si yo multiplicara este vector por, no sé, un medio. Bien, un medio por 1, 2. Entonces aquí yo tendría un medio, coma 1. Un medio, coma 1. ¿Qué pasaría en este caso? En este caso, como lambda es un número menor que 1, positivo, o sea, mayor que 0, pero menor que 1, en este caso tenemos una contracción. ¿Qué es lo que sucede? Que el vector se hace más pequeño. Pero insisto, la dirección se mantiene. Es decir, la dirección de este vector y la de este vector es la misma. Pueden comprobarlo ustedes mismos si quieren. Si quieren, calculen el ángulo de los vectores utilizando la tangente y van a ver que si utilizan cualquiera de las dos, la dirección o el ángulo les va a dar el mismo. Bien. Bueno, entonces, hasta aquí tenemos dilatación y contracción, pero hay una tercera opción, ¿no? Ya vimos qué pasa si el número es mayor que 1, también vimos qué pasa si el número es más pequeño que 1, pero positivo. Lo que no hemos visto es qué pasa si el número es negativo. Voy a borrarlo acá para colocarlo. Voy a borrar esto también de una vez. Bueno, ¿qué pasa si el número es negativo? Bueno, me imagino que por ahí ya se les habrá ocurrido, ¿no? En el caso de que ese lambda sea un número negativo, por ejemplo, menos 1 por 1, 2, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que el vector se va a hacer opuesto. Bien, es decir, si lambda es un número menor que 0, se hacen opuestos. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo este vector aquí, el vector que me va a dar como resultado va a quedar apuntando hacia el otro lado. Bien, al multiplicar por un número negativo, el vector se hace opuesto y por lo tanto ahora la dirección sí cambia en este caso. Importante esto. Ya la dirección de este vector no es la misma. ¿Por qué? Porque el ángulo del vector original que yo tenía sería este, pero el ángulo que tengo ahora sería esto. Entonces son dos direcciones distintas, de hecho son direcciones opuestas. ¿Bien? Bueno, eso en cuanto al producto, la multiplicación escalar. Bien. Y por último, ya para cerrar por hoy. Entonces recuerden, importantísimo esa interpretación geométrica, la van a utilizar.
Bien, cuando lleguen a rectas y planos en el espacio se va a utilizar. Cuando ustedes multiplican un vector por un escalar, lo que están haciendo es dilatar, contraer o hacer opuesto al vector, dependiendo de qué valor tenga el escalar. Si el escalar es positivo mayor que uno es una dilatación. Si el escalar es negativo, perdón, positivo menor que uno es una contracción. Y si el escalar es negativo, tenemos un vector opuesto. Bien, es decir, que en ese caso la dirección sí que cambia. Entonces, bueno, ok, teniendo eso en cuenta, lo último que nos queda es el producto escalar. Bien, esto lo voy a profundizar en la siguiente clase, no lo voy a profundizar ahora, pero voy a explicar cómo se hace el producto escalar. El producto escalar es cuando yo multiplico dos vectores en este caso. Bien, vean que no dicen multiplicación por un escalar, sino producto escalar. En este caso lo que voy a hacer es multiplicar dos vectores, por ejemplo, el vector 1, 2 por el vector, no sé, menos 3, un medio, por poner un ejemplo cualquiera. ¿Vale? Si yo multiplico estos dos vectores, lo voy a hacer de la siguiente manera. Ahorita no voy a explicar la interpretación geométrica como lo hice con los anteriores porque no me va a dar tiempo, bien, ya esta interpretación es un poco más larga. Bien, igual no es que tenga una interpretación geométrica como tal, pero bueno, esto lo explicaré en la clase que viene. Entonces, lo que vamos a hacer, o sea, cómo se hace este producto, en principio vamos a entender cómo se hace. Se hace 1 por menos 3, multiplicamos de nuevo, parecido a a la suma, ¿no? Es decir, multiplicamos los dos primeros componentes, 1 por menos 3, pero no vamos a, el resultado no va a ser un vector, el resultado va a ser un número. Después vamos a sumarle a eso la multiplicación de los otros dos, es decir, 2 por un medio que sería 1. Y esto nos daría como resultado, bueno, menos 3 más 1, menos 2. ¿Bien? Y esto es el producto escalar. Por eso se le llama escalar, porque el resultado es un escalar. Para nosotros en álgebra, cuando tenemos un número y no un vector, se le llama escalar. ¿Por qué? No puedo explicar eso ahorita. Eso sería bastante difícil y largo de explicar en este momento. Bien, pero bueno, háganse cuenta de que para nosotros en álgebra, si tenemos un número únicamente, se le llama escalar. Bien, y a esto se le llama vector. Bien, vector, escalar. Entonces se le llama producto escalar porque el resultado es un escalar, es un número. Bien, ese número va a tener una interpretación. O bueno, no va a tener directamente una interpretación él, pero va a tener una consecuencia. Es decir, dependiendo de lo que pase con ese valor, puede suceder una cosa u otra. Después eso lo profundizaré en la clase que viene. Pero bueno, por ahora con esto está bien. Hemos avanzado un montón, hemos aprendido cómo medir ángulos en sexagesimal y en radianes. Vimos cómo hacer la suma o la resta y vimos su interpretación geométrica por encima, pero es innecesaria, como les dije. La interpretación del producto escalar es muy importante, bien, es fundamental, es así. Y esta también, pero la vamos a explicar la clase que viene porque es bastante larga, bien, es bastante más compleja de explicar. Entonces, bueno, por hoy lo dejo hasta acá. Y bueno, espero que hayan aprendido algo de la clase, la hayan disfrutado y nos vemos en la próxima.